Salud mental integral. Construyendo puentes hacia el autoconocimiento, la serenidad y la paz mental. Un espacio dirigido por la doctora Marta Elena Pérez Gaviria, psicóloga, máster en desarrollo educativo y social con 30 años de experiencia en consulta y docente universitaria. Solo aquí en San Jacinto Estéreo. Bienvenidos. Buenas tardes, querida audiencia de San Jacinto Estéreo. Bueno, espero que muchos padres de familia nos estén acompañando en esta tarde, que empezamos un tema maravilloso y es la adolescencia. La adolescencia que va desde los 13 a los 18, pero yo digo que hoy va como desde los 13 hasta los 25, digamos, porque se ven muchos jóvenes con características a los 20, a los 22 de adolescentes. Empecemos por saber una cosa, queridos papás, y es que si hemos hecho bien la tarea, entonces estamos ante un adolescente que va a presentar cambios, indudablemente como todos los tuvimos en su momento, pero que quizás nos va a dar menos briega, menos, digamos, lora, como decimos muy coloquialmente, ¿cierto? En esta adolescencia, en esta etapa, pues se suman todo lo que hemos hecho anteriormente, queridos padres de familia, es decir, les recuerdo todos estos procesos tan importantes, y es si ha estado la familia presente, si el chico o la chica o el niño o la niña han tenido con quien conversar sus problemas en casa, y sobre todo si han recibido buenos modelos de ustedes de solución de problemas, modelos empáticos y de expresión de afecto, entre otros. Entonces, des en cuenta que esto no es como, es un continuo, ¿no? Que va desde que ellos llegan a este mundo hasta, a veces pensamos que hasta que salen de la casa porque se organicen con su pareja o se casen. No, esto continúa. La paternidad, pues siempre seremos padres. Desde que empezamos esta labor, siempre seremos padres. Entonces esta adolescencia pues se caracteriza porque hay una mayor complejidad en el desarrollo emocional. Ojo a esto, ¿cierto? Entonces van a empezar a enfrentar unos desafíos que son únicos relacionados con identidad, la imagen que tienen de sí mismos, las relaciones personales. Son como tres áreas fuertes en el mundo del adolescente. Recordemos que en la adolescencia vienen unos cambios muy profundos, ¿cierto? Entonces a nivel hormonal, se dan cambios fuertes, o sea, de un momento, de unos meses a otros, estos niños y niñas pasan de serlo a convertirse en adolescentes. Entonces se estiran, ¿cierto? Crecen, cambia el cuerpo, ¿cierto? A la niña le salen senos, cambian la piel, hasta la piel porque salen granitos, les cambia hasta el pelo. Sale vello púbico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces empiezan a tener cambios importantísimos. Los chicos, por ejemplo, pues se estiran, se pegan también su estirada, cambian la voz, ¿no? Entonces les salen los famosos gallitos, ¿cierto? ¿Sí? Y de uno y otro lado empiezan a atraerse, porque empieza un mecanismo muy importante que es el desarrollo de la sexualidad humana, ¿cierto? Que viene, por supuesto, desde atrás, porque si las niñas empiezan a identificarse en casa con ciertos roles y modelos que culturalmente nosotros transmitimos, ¿cierto? Hoy en día, digamos que hay unos espacios un poco más abiertos con los que hay que tener también tomarlos con cierta precaución, ¿no? Porque creo que estamos llevando las cosas a unos extremos a veces demasiado peligrosos, pero definitivamente pues los niños vienen en un hogar y esos niños y niñas tienen que tener sí o sí recibir unos modelos de esos hogares, y ojalá que esos niños estén frente a unos modelos muy adaptativos y funcionales para su sano desarrollo de esta etapa a la adultez, ¿cierto? ¿Sí? Porque es donde se cuestionan muchas cosas, donde ellos están como en ese debatir de, bueno, ¿qué soy? Ni soy niño ya, pero tampoco soy un grande, no me dejan todavía como asumir responsabilidades, ¿cierto?, de grande. Pero a veces los tratamos como grandes porque los vemos grandes, pero a veces también les pedimos conductas de niños porque pues sentimos que todavía no han terminado de crecer, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hablar del primero, y a esto le vamos a dedicar unos buenos programas, así que si saben de papás, de mamás que estén
teniendo dificultades con sus adolescentes en casa, que creo que la gran mayoría de padres lo hemos vivido, es importante para ustedes porque vamos a manejar muchos temas y muchos consejos puntuales, orientaciones, me gusta más esa palabra, orientaciones muy puntuales para que los papás y las mamás y cuidadoras puedan pues acercarse y no perder ese contacto que es tan fundamental en la adolescencia. Entonces esta intensidad emocional, ¿cierto? Pues las emociones son más fuertes y fluctúan más. Entonces son chicos que experimentan y chicas que experimentan estados de ánimo, pum, como para arriba y para abajo, como que le dijeron algo y de pronto se encerró en la habitación y uno dice, ¿pero qué le pasó? No, que el hermano le dijo, o que el papá le dijo y se molestó y se encierran, ¿no? Son muy sensibles porque están en ese proceso de construcción de identidad, ¿cierto? Ya no soy un niño ni una niña, ahora me parezco más a todos los adultos de los que estoy rodeado. ¿Y qué clase de adulto voy a ser yo? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Y entonces la gente empieza pues a hacer comentarios, además que a veces son muy inapropiados, sobre el cambio físico o de pronto sobre el cambio de voz, y eso es molesto para los adolescentes porque ellos se sienten súper observados. Ellos sienten en ese crecimiento, hay una característica, y es que sienten que están siendo muy observados y que se habla de ellos, ¿no? Son como en eso todavía muy egocéntricos, piensan que ay, la tía y la mamá están hablando de mí, están hablando de que cambié, están hablando de que ya tengo que cambiar la ropa y les preocupa, ¿cierto? Entonces son chicos y chicas muy, muy sensibles emocionalmente. Uno dice, bueno, pues es que hay que aguantarles todo. Pues depende, hay cosas que son pataletas. Si ustedes les han enseñado a ser pataletudos y a no solucionar sus temas emocionales, de pronto tengamos un adolescente pataletudo, porque se le ha reforzado eso, porque le hemos premiado que sea pataletudo. Entonces cuando llega a esta edad, pues no sabe manejar las cosas sino de esa manera, ¿cierto? Inclusive hasta más grande, ¿no? Sabe manejar las cosas de esa manera, pero si tiene herramientas, probablemente los estallidos emocionales y las fluctuaciones de la emoción no sean tan seguidas y no sean por cualquier cosa, ¿cierto? Ellos experimentan, por ejemplo, cambios de humor abruptos. Y uno dice, ¿pero a este qué le pasó? ¿A este chico qué le pasó? Y no es que estén bravos o que, no, es que a veces ellos mismos no lo saben. Y detrás de esto, mis queridos padres de familia y cuidadores, hay cambios hormonales, porque las hormonas estrógeno estrógeno en las niñas, ¿cierto? Y testosterona en los niños, pues están haciendo sus cambios, están preparando todo un organismo para que sea sexualmente reproductivo, ¿cierto? Esa es como la función biológica. Entonces, en ese sentido, pues obviamente a veces no se sabe, pasa también, y me voy muy adelante, cuando aparece, por ejemplo, la menopausia, ¿cierto? En las mujeres, entonces hay cambios abruptos de estado de ánimo y uno dice, ¿pero qué está pasando? Y muchas veces los responsables de esto son las llamadas hormonas, ¿cierto? Que son responsables de todos esos cambios que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Sí, pero también tienen están implicadas también en el cambio del estado de ánimo. Y también, por otra parte, pues está implicado, como les decía anteriormente, el hecho de que el niño o la niña haya recibido una buena educación emocional y entonces le hayamos dado herramientas para que ellos puedan, ¿cierto?, gestionar mejor sus emociones, entender mejor sus emociones, manifestar mejor sus emociones. Bueno, bien, entonces esos cambios hormonales pues dan intensidades también emocionales fuertes, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? Lo vamos a ver más adelante. Otro punto a esta es la búsqueda de la identidad, ¿cierto? Entonces están en un proceso de autoconstrucción. Se preguntan mucho quiénes son, yo como que vine a hacer a este mundo, ¿cierto? Son unos grandes filósofos que son muy sensibles y se preguntan mucho por a qué vienen, y observan mucho esa familia a la que llegaron, que los acoge, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa identidad es muy importante porque imagínense, están definiendo su identidad. Ok, yo soy una niña, entrado en la adolescencia,
tengo esta familia que me ha acompañado, que me protege, que me cuida, que me da amor, ¿cierto? Empiezan a tener pues muy buena afinidad con sus pares. Los pares son los iguales, es decir, las niñas con las niñas y los niños con los niños. Se agrupan entre ellos como una manadita, ¿no? Parecen una manada, todos junticos, ¿cierto? Es una manera de identificarse con los otros porque los otros están viviendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces ellos piensan que quién más los comprende sino sus iguales, sus pares, sus amigos. Entonces por eso a veces se refugian en los amigos. Y ojo, y ya lo dije en otra sesión, en otro programa, y es ¿quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Conocen ustedes los amigos de sus hijos? ¿Saben ustedes sus amigos a qué casas van? ¿Saben ustedes realmente si sus hijos hacen lo que les dicen a ustedes en su tiempo libre? Si van a la biblioteca, o están jugando básquetbol, o están con un novio por ahí a los 12 años para arriba y para abajo midiendo calles y no han podido contar en casa, ¿cierto? Entonces hay que saber todo esto porque en esa emocionalidad, en esa búsqueda de identidad pueden confundirse mucho. Y aquí viene el rol tan importante que juega las redes sociales, ¿no? Todo lo que es esto de Instagram, Facebook, todo juega TikTok, que yo creo que entre todos TikTok es como no sé, me parece el más fuerte, ¿no? El más agresivo porque de allí salen una cantidad de juegos que ponen a prueba a los niños, ¿no? Y vaya a saber uno, queridos papás, cómo llega el hijo de uno a ese tema. ¿Quién le dice, venga, mire esto, no, fulanito, que mire tan interesante esto? Y los ponen a veces a hacer cosas que ni ellos mismos pensarían. En esta búsqueda de identidad hay una cosa muy importante, muy, muy importante, y es que ellos están en esa búsqueda de identidad queriendo mucha aceptación. Como tienen tantas dudas sobre sí mismos, entonces la aceptación es un proceso sumamente profundo. Y a veces los amigos les dicen, bueno, que usted quiere ser aceptado por este grupo, entonces haga esto. Y muchas veces ese haga esto, eso que les piden sale de las redes sociales. De chicos que están por allá en otra parte del mundo, en Japón, en Australia, en Estados Unidos, aquí en otra ciudad, ¿cierto? ¿Sí? Y que se les ocurrió cualquier cosa, ¿no? Que si usted es capaz de ir a un supermercado y coger algo ajeno, ¿cierto? Por ejemplo, como hicieron alguna vez, me acuerdo yo que es de las pocas veces que he visto de TikTok, o abrir cosas como latas de kumis y cosas de esas por hacer el daño nomás. Y esto son cosas sencillas, papás. O sea, esto no son cosas que están comprometiendo mucho, digamos, o poniendo mucho en riesgo, pero desde ahí ustedes pueden imaginar lo que sea. Entonces, ojo, esta semana yo no sé, pues seguramente habrán muchos papás y mamás y cuidadores acá que les gusta leer la prensa. Salen unos en A Fondo, en una sección que se llama A Fondo en el periódico El Tiempo, salió un experto hablando sobre este tema, a qué edad hay que darle celular, a qué edad un niño debería tener celular. Y es gente que en el mundo estudia este tema y ríanse, yo les había dicho que 12 años, ¿no? Y son 16 años, imagínense pues hasta los 16 que medianamente pueden aprenderlo a usar. Y otro autor decía que casi que en internet y en estas redes deberían decir como dicen los cigarrillos, ¿no? Peligro, ¿no? Y los peligros que tiene esto. O sea, a esto estamos llegando. Y otro acuerdo, y es que no es el colegio quien está a cargo, sino son los padres en casa quienes están a cargo. Ahora, sabemos por supuesto que a veces los niños se exponen en el colegio a este tipo de aparatos si no los tienen, ¿cierto? Pero hay que también reflexionar en casa, reflexionar sobre los contenidos, reflexionar sobre las amistades, porque si no hay nadie que esté como en ese proceso de hacer pensar al niño y de acompañarlo en este proceso, les va a molestar, seguramente sí les va a molestar. Digamos que es lo propio a esta edad, pero eso no quiere decir que porque se molesten no les vamos a decir nada, que es como una consigna hoy en los papás, es como tenerle miedo al hijo. No, yo mejor no le digo porque está fierita a quien se le acerca. Y resulta que es un niño, es un menor de edad que está pasando por cambios profundos y necesita acompañamiento. Entonces,
el diálogo aquí se ha construido desde antes, desde las etapas previas hemos construido el diálogo y algunas veces no querrán hablar con nosotros, algunas veces no nos querrán decir, pero siempre tenemos que tener la puerta abierta. Bueno, no me quieres contar ahora, pero ya sabes, tú sabes que lo que me digas, yo no te voy a juzgar, no te voy a criticar, te voy a escuchar y si quieres un consejo te lo voy a dar, ¿cierto? Esa sería una buena frase de entrada para tener buena comunicación con sus hijos. Bueno, bien, entonces ellos empiezan a explorar identidades. Entonces por eso vemos que de pronto que no, que yo quiero un arete. Y uno dice, pero santo Dios, ¿de dónde saca un chino que quiere un arete? ¿No? Que es que yo quiero hacerme el peinado y que quiero morado en el pelo, que quiero rojo en el pelo, que quiero pintarme las uñas de tal color, que quiero, porque empiezan a explorar su identidad y empiezan a ponerse a prueba y empiezan a construir valores distintos de los que les hemos enseñado en casa. Y ojo, vuelve y juega, ¿de dónde vienen esos valores? Miren, por ejemplo, esta situación. Resulta que ustedes ven en las redes y uno dice, uy, no, pero todo el mundo tan bonito, ¿no? O sea, no, esto sí es una belleza total, ¿no? Todo el mundo es hermoso en las redes, tienen unos cuerpos bonitos, unos pelos impresionantes, unas pieles impresionantes. Y resulta que eso no es cierto. Resulta que la gente retoca, que la gente se prepara para eso, tiene sesiones, por ejemplo, una actriz o un cantante, sesiones de maquillaje, ¿no? Y les regalan ropa y tienen una persona que los asesora, pero los jóvenes creen que eso es la realidad, porque están buscando identidad. Y entonces, si yo no soy muy agraciada, ¿cierto? Pues, y me comparo, pues seguramente voy a ir en desventaja a lo que estoy viendo si yo me creo eso, ¿cierto? Y entonces hay una palabra muy bonita que quisiera explicarles que se llama naturalizar. Y es que empezamos a creer que esa es la realidad. Y eso es naturalizar. Es como cuando yo digo así, como que todo el mundo es así, pero yo soy el distinto. Y resulta que no. Todos somos, los que estamos mirando, somos bien distintos a lo que aparece allá en ese TikTok, en esa red, en ese Instagram, donde lo estemos viendo. Eso es lo distinto, ¿sí? Esta gente tiene horas de entrenamiento, de maquillaje, asesores, consultores, fotógrafos especializados, retoques, les retocan la nariz de un lado para otro, le abren el ojo, la ceja, les hacen de todo. Pero un niño que está en ese proceso de construcción de identidad no reflexiona sobre esto. No, hay que reflexionarlo en casa. Yo asumo que en los colegios lo están haciendo, pero en casa es muy importante que a veces les mandemos un video que valga la pena. Mira esto, mira cómo esta niña se convierte en esto. O sea que date cuenta que todo lo que tuvo que hacer fue maquillaje y retoques de internet, donde hay programas que ya le suben a uno la ceja, le agrandan el ojo, le paran el pelo, mucho le hacen lo que quiera, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde está lo natural? ¿Dónde está la realidad de cómo estamos en este mundo? ¿No? Somos seres naturales, que tenemos asimetrías en nuestros rostros, que podemos tener una estatura que corresponde a nuestra genética, a nuestros padres, o un problema de peso que corresponde a un problema, por ejemplo, de tiroides. No, nada de eso se ve en las redes, ¿no? Las redes parece que la gente fuera como tan sanita, ¿no? Tan perfectica. Y queridos padres de familia y cuidadores, eso no es cierto, ¿sí? Incluso para ustedes, porque yo veo muchos papás jóvenes y mamás jóvenes pegadas al celular, ¿no? Y luego las oye uno que es que yo quiero el peinado de fulano, ¿sí? Es que yo quiero el corte de sutano, o que me abran el ojo así pues con una pestaña y que me hagan la ceja perfecta. Pues queridos padres de familia, eso en la realidad no existe, ¿cierto? En la realidad es que somos seres naturales, normales, y Internet nos muestra otra cosa. Bueno, entonces en esa búsqueda de identidad ellos van a hacer cosas como estas y hay que saber qué sí se puede y qué no se puede, a qué le tenemos que decir que no, ¿cierto? ¿Sí? De pronto, porque está de moda hacerse tatuaje, entonces yo también me tengo que tatuar. Y luego llegan a los 20 y pico a ver cómo es que se quitan el tatuaje, el nombre del noviecito, cómo se quitan una calavera horrorosa que se hicieron, o cómo se quitan, o sea, no, todavía el juicio no está completamente desarrollado. Están empezando el camino del pensamiento formal, están empezando el camino de pensar de manera muy racional y analítica frente a las cosas de la vida. Entonces, pues ellos hacen las cosas impulsivamente. Es que mis amigos se lo hicieron, es que mis amigos están fumando, es que mis amigos tienen celular, es que mis amigas se visten así, es que mis amigas se hacen estos pintadas.
y nosotros tenemos que jugarle a eso. Ahora la pregunta es de manera fuerte y agresiva como tenemos que imponernos? Tampoco, ¿cierto? Porque así vamos a tener un adolescente mucho más fuerte y más reactivo y más agresivo con nosotros como padres, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes conoce al personaje que tienen en casa, ¿cierto? ¿Sí? Y saben cómo se les acercan. Ya en una sesión anterior les comentaba que es muy importante saber ese momento en que se le habla, ¿no? En que si uno puede encontrar como ese punto de contacto. En estos días un padre que estoy atendiendo me decía, encontré el punto en donde puedo hablar con él, y es que los dos hacemos deporte, y entonces mientras yo lo llevo al sitio, él se abre conmigo, porque antes hablaba conmigo mucho, pero llegó a la adolescencia y ahora no habla casi nada. Entonces en ese momento como que él va relajado, va tranquilo, y yo le puedo preguntar sobre su colegio, sobre la niña que le gusta, sobre la vida de él, lo que está pasando en la vida, ¿no? Entonces hay que buscar esos momentos. Bueno, bien, tenemos entonces, volvemos a decir un poco y a repetir, están buscando su identidad y además tienen una intensidad emocional bastante fuerte, ¿no? O sea, cambian de estado de ánimo y no es un proceso que le dé solamente a su hijo, sino que en general las hormonas están funcionando y los adolescentes están respondiendo a esos cambios hormonales. También piden más autonomía emocional. Entonces empiezan a pedir independencia, imagínense, no producen nada, ¿cierto? No dan hay que seguir pagándoles toda su educación, todas sus cosas, pero ellos ya se sienten grandes, ¿no? Se sienten grandes, es un aspecto de la vida de los adolescentes muy interesantes, ¿no? Empiezan a buscar como independencia en su vida. Voy a esto, y uno dice, ¿cómo que voy? ¿A dónde? O sea, ¿ya pidió permiso? Es que hay que pedir permiso, claro, porque usted es un menor de edad. Estos sujetos son menores de edad, queridos padres de familia y cuidadores, son menores de edad y son su responsabilidad. Son su responsabilidad. Les cuento, por ejemplo, aquí a manera de chisme, que en estos días están saliendo una sentencia por ahí muy interesante que culpa en otro país a unos papás por el bullying que le hicieron a otro muchacho que se mata y pierde la vida. Y los papás fueron quienes sabían del comportamiento de su hijo y no hicieron nada. O sea, ahí a veces sí iban y decían, no, si es que él es rebelde, es que esto, pero no hicieron nada. Y sabían del comportamiento desadaptativo de su hijo. Los padres tienen que pagar 20 y pico años de cárcel, ambos, por no haber hecho nada. Y esto abre una compuerta para la justicia en general en el mundo. Porque qué responsabilidad yo tengo como padre si yo lo estoy viendo y no estoy haciendo nada. ¿Qué responsabilidad me toca a mí, cierto? O sea, yo le di vida, yo lo traje al mundo, yo lo eduqué, aquí en esta casa ha crecido y yo lo conozco. Entonces yo sé que puede a veces cometer un adolescente. Bueno, bien, otra cosa muy importante es el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿cierto? Entonces, estábamos en mayor autonomía emocional, me devuelvo un poquito. Entonces ellos a veces pueden sentir que el mejor consejero de ellos no son los padres, están menos orientados a contar las cosas a los papás y sus cuidadores, pero a veces buscan el apoyo emocional de los amigos o adultos de confianza, por ejemplo una abuela. Si ustedes han notado, yo creo que muchos de los que me están escuchando lo pueden haber visto en sus familias, que a veces los chicos se acercan más a un tío o una tía, con quien se entiende un poco más. Entonces esto hace que ellos tengan una puerta abierta, eso es súper importante, y ojalá este adulto sea un adulto responsable, un buen modelo, que pueda escucharlo y orientarlo bien. Busquen por ahí en esa familia quién juega ese rol, porque esos roles son determinantes y digamos que tenemos que tener como estos apoyos para los chicos en casa. Bueno, bien, entonces obviamente pues los papás empiezan a decir, pero antes me hablaba y no me habla ahora no me cuenta de sus sentimientos, parece que le gusta a un chino pero no me ha dicho nada, ¿no? Y yo quiero saber, porque es parte del proceso, o sea, la identidad, en la construcción ellos se sienten que se empiezan a alejar un poco de papá y mamá, en el sentido de que no se ven identificados, o sea, todavía no son adultos, acaban de ser niños, las hormonas suben y bajan como un yo-yo, y entonces se refugian en sus iguales. Por eso vuelvo y recalco la importancia
importancia de abrir la puerta a los amigos. ¿Quiénes son los amigos? ¿De qué costumbres en casa vienen? ¿Cierto? ¿Tienen papá, mamá o tienen papá, mamá, otra mamá, novios y etcétera? ¿Cierto? ¿Qué modelo está viendo este joven de las familias amigas? O de los papás, perdón, de los amigos. Entonces hay que estar atentos, antenitas abiertas para poder estar viendo cuáles son los amigos, sin decirle de entrada de una vez, bueno, esto no me vuelve a entrar acá o este es esto y lo otro, sino ir haciendo seguimiento a esa amistad y si ya vemos algo que es más complicado, pues hay que intervenir y a veces las amistades hay que alejarlas. Bueno, bien, entonces viene otro elemento muy interesante que son, voy a continuar antes de hablarles de los cambios en la manera de pensar, sigo con la parte emocional. Riesgos de problemas emocionales. Como es una época tan sensible, entonces los chicos son más vulnerables, como más, yo los llamo merengues, son más merenguitos. Ustedes saben cómo es el merengue, ¿no? Que uno le pone el dedito y se desbarata, ¿cierto? ¿Sí? Entonces son más merenguitos, digámoslo así. Y entonces ahí empiezan a aparecer problemas de ansiedad, de problemas de manejo con las emociones, de depresión. Entonces ojo, queridos padres, hay que estar atento a los cambios de humor. Entonces, una cosa es una tristeza. Le pasó algo, peleó con alguien, está triste y lloró y le pasó. Al otro ese día hizo berrinche, encerró, lloró, pero al otro día se levanta, va al colegio y sigue. Bueno, está bien, ya le pasó su tristeza. Pero de pronto vemos que empieza a estar triste, cambia sus hábitos, está, por ejemplo, comiendo un poco menos, le da pereza y le cuesta levantarse de la cama, no quiere ver amigos y un día dice que no quiere ir al colegio. Ojo, algo está pasando, algo está pasando. O está pasando algo en el colegio, o le pasó algo con un amigo, o está viendo algo en su vida que nosotros no sabemos. Entonces, aquí podemos estar empezando a hablar de un cambio en el estado de ánimo o de una depresión leve, porque los papás ya le dedicaremos todo un programa a hablar de tristeza, estado de ánimo, depresión, pero desde ya, digamos, que es muy importante que ustedes estén muy atentos a esos cambios que duran y que uno dice, oiga, pues este ya no se arregla como antes, no quiere pararse de la cama, mantiene ahí pegado al celular o jugando maquinitas, lo ven un poco abandonado, dejado, de pronto tiene un amigo también que tiene como un aspecto no muy cuidado, entonces ojo, porque ahí puede estar pasando algo en el estado de ánimo, ¿cierto? ¿Sí? También están los problemas emocionales se manifiestan a través de la alimentación hoy en día. Entonces, no querer comer muy poco, querer comer solo cierto tipo de alimentos o empezar a saber cuántas calorías tienen los alimentos, etcétera, etcétera, porque alguien le dijo que estaba gordito o gordita, ¿cierto? Son cosas que uno tiene que estar atentos porque aquí en esta etapa es donde se presentan con mayor riesgo problemas de salud mental. O sea, esta es una de las etapas críticas de nosotros como seres humanos. Es una etapa en donde tenemos que estar atentos a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, de la cual hablaremos en la próxima sesión, y de cambios en la alimentación, ¿cierto? Es importante estar atentos. Si uno conoce a su hijo, ve que su hijo está cambiando. Uno lo observa y ve que cuando están preocupados porque están dándole a la pensadera, casi que uno puede como padre o madre ver que los pensamientos están allí fluyendo, ¿cierto? Entonces, esta semana la invitación, queridos padres de familia y cuidadores, es a estar muy atentos a reconectarse con ese adolescente que tengan en casa, ¿cierto? A entender que todos pasamos por la adolescencia y que quizás si ustedes miran su adolescencia, quizás algún día podemos hacer hasta un taller sobre adolescencia aquí en la emisora, ¿no? Y promoverlo a ver quién se anima para hablar de estos problemas en vivo y en directo, ¿cierto? Vamos a ver qué acogida tiene aquí por parte de la emisora y del padre y por supuesto de ustedes como audiencia, de Angelita, y bueno, vamos a ver cómo surge esto, pero es una etapa de tanto cuidado.
que es importante que estemos atentos. Entonces, la invitación de esta semana es: reconéctense con ese adolescente que tienen en casa. Piensen un poco cómo fueron ustedes, ¿cierto? Analicen desde atrás cómo vienen educando a ese niño que hoy se está convirtiendo en una adolescente o un adolescente, cómo están estableciendo el vínculo con ellos, cómo se comunican, cómo están ahí presentes mirando ese proceso. Uno tiene que ser como un acompañante, ¿no? Como una sombrita que va ahí dejándolos que crezcan, que maduren en sus procesos, pero atentos, Padre, atentos a los cambios, atentos a las amistades, atentos a sus tristezas, atentos a esos cambios, sin querer ahogar al adolescente, pero ahí, ¿no? Como caminando, como un caminante, ¿no? Como camina Dios con nosotros, a nuestro lado. Yo creo que así tenemos que caminar los padres de familia con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, queridos padres de familia, les habló Martelena Pérez. Nos vemos en 8 días con otro programa lindo para ustedes. Muchas gracias, Angelita, la emisora San Jacinto Estéreo, y nos vemos en 8 días.